Aleluya. Amén. Nos saludamos con la paz del Señor. En la programación Señal de Amistad de la Iglesia Evangélica Casa de Mi Gloria, le damos la bienvenida a cada uno de los que se van a estar conectando durante el transcurso de la transmisión en esta mañana. En este día tan especial aquí en Argentina, Día del Padre, donde estamos festejando, agasajando a los papás y principalmente al Padre de los Padres, que es nuestro Señor Jesucristo. Desde la Iglesia Evangélica, las más ricas bendiciones para cada papá terrenal que tenemos, y bueno, los que lo tenemos y los que ya a lo mejor ya están en la presencia de Dios, también le dedicamos este día especial. Vamos a estar dando las líneas telefónicas, las redes sociales, para que usted se pueda comunicar, interactuar con nosotros en esta mañana. Y bueno, tal vez hay alguien que quiera mandar un mensajito, mandarle un feliz día a su papá. Aquí estamos dispuestos en esta mañana, en este transcurso de transmisión, para felicitar a cada papá. Las líneas telefónicas son 03472 1555 8715, 03472 1555 7907. En Facebook tenemos dos cuentas, una estamos como Aristides Vega y la otra como Casa de Mi Gloria. También te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube, que estamos como Casa de Mi Gloria, Pastor Aristides Vega, y active las campanitas de notificaciones. Y en esta mañana, mientras el siervo de este lugar, el pastor, va a estar saludando a la audiencia, te invito a que tú tomes en tus manos una Biblia o un apunte para que usted pueda escribir la palabra de Dios, que vamos a estar compartiendo la reflexión de esta mañana. Así que el Señor nos bendiga. Feliz día, pastor, y lo dejamos a usted. Amén. Que el Señor los bendiga en esta mañana tan especial, Día del Padre, y en especialmente de nuestro Padre, nuestro Señor, Dios de los cielos. Amén. Y bueno, y a todos los papás terrenales, que el Señor los bendiga y que en este día puedan tener un acceso a conocer al Dios de los cielos que estamos presentando en este día, y también que se puedan acercar a sus hijos y compartir, o sus hijos acercarse al Padre, porque debería ser así. Amén. Pero muchas veces es al revés, tenemos que buscarlo nosotros, nuestros hijos, y bueno, pero bueno, eso es el momento que vivimos. Y bueno, pero en este día yo quiero hablar de un joven que se tuvo que acercar a Dios buscando una salida. Amén. Él había tenido abuelo, como todo, había tenido padre, y yo creo que no estaba a gusto con lo que le habían enseñado, con lo que había recibido, y muchas veces cada uno de nosotros, Amén, con la enseñanza de nuestros padres, con lo que hemos recibido de nuestros padres, no estamos a gusto, hasta que no podemos comprender la realidad. ¿Y cuándo podemos comprender? Cuando nos volvemos a Cristo, que nos abre la pantalla espiritual. Amén. Y en este día tan especial, yo quiero hablarte de una reforma de un joven que tuvo que tomar un mando a los 8 años de edad. Aleluya. Relata la Biblia. Amén. Te quiero hablar de Josías. Y ustedes van a ver en la lectura que hacemos en este día, para poder entrar al cauce de la poderosa palabra de Dios. Amén. Así que vamos, el que tiene una Biblia a mano, que la empiece a abrir, que le saque el polvito y bueno, y que empiece a disfrutar, porque vamos a hacer un pantallazo reconociendo nuestra paternidad, pero también reconociendo que para acercarnos a nuestros padres por ahí debemos hacer una reforma. Amén. Vamos a estar compartiendo ligerito la palabra de Dios, que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 3 en adelante. Y dice la palabra de Dios así:
Segunda de Crónica, capítulo 34, versículo 3, dice: reforma de Josías. A los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Versículo 4. Y derribaron delante de él los altares de Baales e hizo pedazo las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que lo habían ofrecido en sacrificio. Que el Señor lo bendiga en esta mañana. Y aquí vemos a Josías, un joven que venía de una paternidad que podemos leer en la paternidad, y su abuelo, qué es lo que había acontecido y cómo lo habían criado y qué es lo que había visto. Amén. En sus familiares, y que tal vez nosotros hemos pasado el mismo proceso y hemos sido criados y enseñados de la misma forma, y por eso por ahí no estamos a gusto, no estamos... Claro. Si nosotros vamos a un libro más atrás, nosotros podemos ver los fundamentos que tenía Josías por parte de su papá, por parte de su abuelo, que muchas veces nosotros fuimos fundamentados en esos lugares o en esas creencias, y bueno, y hoy no estamos conformes, y bueno, como Josías no estuvo conforme, tuvo que hacer una reforma. Claro, tuvo que reformar sus pensamientos, sus proyectos, tuvo que reformar su andar diario, sus malos hábitos, su habla, lo que usted quiera en esta mañana. Bueno, vamos a leer y después vamos a explicar y vamos a ampliar. Amén. Vamos, escuchen bien, el abuelo y su padre. El varón. Dice así la palabra de Dios. Si uno va un poquito más atrás, dice la palabra de Dios en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 21. Acá habla del padre de Josías, que era Amón. Dice: de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificio y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho, pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado. Aquí vemos el abuelo Manasés y Amón su padre. Hay dos, en el abuelo y el padre hay una característica diferente, que sí, tuvo la posibilidad Manasés, su abuelo, de arrepentirse y reconocer sus errores. Amén. Amón, el padre de Josías, no se arrepintió y amplió los pecados. Amén. Y en esa familia disfuncional vivió Josías y vio Josías. Y muchas veces nosotros como hijos hemos visto esta enseñanza de nuestros padres, aunque por ahí duela o aunque la podamos negar. Amén. Yo he visto mi papá, porque cada padre o cada madre es ejemplo de sus hijos. Amén. La Biblia dice en el libro de los Proverbios: tal la madre, tal el padre, tal el hijo, tal la hija. Amén. Y nosotros, nuestros padres, es el reflejo, es el espejo, es todo. Y bueno, y aquí nos criamos. Cuando se crió Josías, era unos padres bastante disfuncional, bastante. Y nosotros, como paternidad que hemos tenido, hemos aprendido de nuestros padres. Amén. Yo contaba el otro día, que mi papá, bueno, le gustaba tomar, le gustaba jugar,
le gustaban los caballos. Y yo cuando vine y empecé a conocer, conocía todo eso. Claro. ¿Y qué es lo que hacía? Yo quiero ser como mi papá, el mejor caballo, la mejor bocha, el mejor juego, todo. Claro, porque como niño, ¿qué queremos nosotros? Siempre asemejarnos a nuestros padres. Claro, representar. Claro. Y nosotros lo vemos tan lindo a los que nos mostraban, y era lindo. En nuestra niñez aprendimos eso. Pero cuando vinimos a Cristo, porque después vamos a ver, aprendimos otra cosa. Pero primero quiero enumerar algunos detalles. Amén. Entonces nosotros, como quien dice, idolatramos a nuestros padres. Amén. En ese tiempo. Sí. ¿Cómo que idolatramos? Los padres que tenían, que bailaban bien, ¿qué decíamos nosotros? No hay mejor bailarín que mi papá. Y en cada área de la vida hacemos ídolos. Claro. Porque hoy el refrán, uno lo que primero dice, mi ídolo mayor es mi papá. Claro. O es mi mamá, o es mi abuelo, o es mi tío, O en el fútbol es Messi, es Maradona, y todo, y queremos semejarnos y hacer lo que hacen ellos. ¿Y sí? Pero Josías no estaba a grado Claro. de lo que él había vivido y de lo que él había experimentado con su papá. Amén. Y con su abuelo. Las bases que él tuvo no estaba conforme. No estaba conforme. Y acá Josías le toca gobernar. Era joven Josías, 8 años gobernó Niño. Josías. Era joven. No sé si era tan niño, pero era joven Josías. Y tiene que gobernar 8 años. Y después gobierno. Pero lo primero que él, cuando viene a gobernar, que él reconoce, hace una reforma. Pero para hacer una reforma, iglesia, no se puede reformar porque queremos. Claro. Usted cuando tiene que reformar una casa, cuando tiene que reformar algo, ¿a qué se dirige? A un profesional. Si tiene que reformar una casa, ¿a A quién un se...? arquitecto o a un ingeniero. A un profesional. Sí. Y nosotros muchas veces las reformas las queremos hacer nosotros por nuestra propia cuenta, a los golpes, a la los gritos, fuerza. al changletazo. Las reformas, ¿nunca quisieron reformar a sus padres ustedes con una changletita? Y sí. A mí me da- Y nosotros como papás también hemos hecho lo mismo. Escuchen esto antes que entremos a la palabra de Dios. Porque muchas veces hemos querido reformar a nuestros hijos. Yo te voy a reformar. ¿Para qué traigo una changletita? Para un palito. A mí me agarraban con un palito y ahí me daban. O el cinto. O el cinto. Esas eran las reformas que teníamos antes. Y mire, hablando de esto, y a muchos le van a venir a la memoria, ¿qué hicimos nosotros? Lo mismo. Y muchas veces hoy decimos, mi papá me reformó de esta forma, mi papá me enseñó, me instruyó con un cinto, yo voy a hacer lo mismo. Nos quedó un ejemplo. Realmente, gracias a Dios, algunos salieron bien, otros salieron, bueno, rebelde, porque muchas veces eso, pero bueno, pero ahora vamos a ver, vamos a entrar al cauce de la palabra de Dios, qué es lo que tuvo que hacer Josías para poder entender esto. Y muchas veces somos grandes y hemos sido enseñados en diferentes áreas de la vida por diferente gente que han tenido su postura y no han metido en nuestra mente, en nuestro espíritu, la creencia que ellos tuvieron. Amén. Y por ahí nos creemos. Amén. Por ahí nos dice, vos no te tenés que juntar con esta gente. Y Jesús dijo, con esto te tenés que juntar. Esa es la reforma que vinimos a conocer con Jesús. Amén. Yo con los borrachos no me junto. Y Jesús dice, y yo te mandé a eso. No, yo con los enfermos no me junto, yo te mandé a sanar. Amén. Y nuestro Padre Jesucristo hemos visto hacer milagros y prodigios. No fue a los sanos, No. pero fue a los necesitados, a las prostitutas, a los que estaban a los ciegos, a los que estaban falta de paternidad. Él se hizo papá. Amén. Y ahí podemos ver las reformas que Dios tuvo que hacer en nuestras vidas. Porque nosotros veníamos con una base, con un fundamento ya que era erróneo
a lo que Dios estaba pidiendo a cada uno de nosotros. Claro, y muchas veces nosotros cuando teníamos todavía la estructura, la enseñanza de nuestros padres, veíamos un enfermo, disparamos por acá, veíamos un necesitado, escondíamos el pedacito de pan y rajamos. Claro. Y antes nos asustaba mucho con el croto, la persona de la calle vendría a ser. Claro. Y disparábamos. Y bueno, y hoy Dios nos manda a toda esa gente. Estas cosas, yo me introduzco con esto para que veamos cómo tuvimos que hacer una reforma y tal vez por ahí nos han hecho una reforma enseñándonos y no hemos sentido el dolor. Porque, como dice el alfarero, ha trabajado el barro, lo ha formado, lo ha roto, pero a gusto de él y lo ha hecho a gusto de él. Amén. Así nos trabajó Dios, con una paciencia, con un amor, con una misericordia, que bueno, que para Dios era algo espectacular para él. Y para nosotros también, porque experimentamos esto. Dejamos la chancleta por el hablar, dejamos el palito por el abrazar. Amén. Y que en esta mañana, si tú estás dispuesto a esta reforma, abre tu corazón. Dios quiere hacer una vasija nueva en cada uno de nosotros. Y ahora entramos a la poderosa palabra de Dios, la hemos desmenuzado un poco, te hemos ampliado para que podamos comprender lo que Dios quiere hacer y lo que Dios ha hecho Amén. por nosotros. Y también en este Día del Padre queremos que este Dios que te estoy predicando, que vos lo conozcas. Amén. Este Padre que yo estoy reconociendo, que me hizo una reforma sin estropearme, sin insultarme, sin lastimarme, me reformó y hoy estoy gozoso y no dejo de hablar de Él. Amén. Tal vez usted me puede decir de ahí, pero no te he escuchado hablar tanto de tu papá como hablar de Dios. Y no, realmente estoy agradecido porque me dio la vida, estoy agradecido porque me alimentó y cuantas cosas, pero en áreas de la vida dejó mucho que desear. Sí. En los momentos que yo fui a buscar un consejo a mi papá, no me lo dieron. En el momento que yo iba a charlar con mi mamá no tenía tiempo, porque en ese tiempo tenía que atender a mi papá. Así que yo tuve un montón de trabas, no sé si todos, pero Claro. yo personalmente tuve un montón de trabas. Amén. Y bueno, y otra de las trabas grandes que tuve, que mi papá era un hombre de escasos recursos y tenía que trabajar. Salía a las 5 de la mañana, volvía a mediodía, salía a las 2 de la tarde, volvía a las 9 de la noche, se acostaba. Y no lo veíamos mucho a nuestros papás. En ese tiempo mío, no sé en el tiempo tuyo. Y no tan solo eso, sino que su papá le faltó de muy joven también. Esta otra de las características me faltó. En el momento más necesario de la crianza, a lo mejor de usted o de su adolescencia, faltó papá. Y bueno, y cuando en mi vida empiezan a hacer una reforma, la gente que yo la criticaba, la miraba mal, yo empecé a ir a la estación de colectivo, buscar esa gente que estaba desordenada, el cabello largo, o como quiera uno le dice los crotos, le cortaba el cabello, lo llevaba a mi casa, lo bañaba. Y todas estas cosas experimenté después de la reforma que hice en mi vida personal. Amén. Y ahora quiero tocar la reforma de Josías. Amén. Una reforma, usted va a decir, ¿qué es lo que es una reforma? Una reforma es una reforma o reformarse. Un proyecto que ejecuta como innovación o mejora de algo. Amén. Eso es una reforma. Una innovación o mejora de algo. Eso es la reforma que tenemos que hacer en nuestras vidas. Innovarnos, mejorar nuestras vidas, mejorar nuestros pensamientos, nuestras miradas, nuestra mala intención, mejorar todas estas áreas que Dios nos pide a través de estas reformas. Amén. Y a la ¿Se vez... acuerda que antes cuando vinimos, no sé si a usted le pasó, yo era bastante malhumorado y que por ahí también se me escapan algunos malos humores? Y todos. Era bastante, antes de llegar al camino del Señor, bastante de carácter. Y por ahí hoy también se me escapan algunos caracteres. Claro, pero usted para realizar esa reforma
tuvo una acción, un efecto en su vida para poder hacerla. Claro. Y otra de las cosas que quiere decir una reforma, procurar mejorar el sistema que se tiene generalmente en forma progresiva y por etapas. La reforma no es que vos la hacés en un momento de un día para el otro, por etapa, porque si no, el gran problema que nosotros, a muchos de nosotros que predicamos o que llevamos una enseñanza, queremos que cambien del día a la noche. Bueno, yo te digo que cambies y que cambies ahora porque no tenés más posibilidad, porque si no cambias te morís. Muchas veces. Pero si no cambias, Satanás, no. O te vas al infierno. O te vas al infierno. Estos son nosotros los cristianos, los súper, que nunca hemos pasado un proceso. Bueno, pero acá vemos otra cosa. Que Dios, el único que cambia es Dios. A mí me cambió Dios. ¿Y cuánto tiempo le costó al Señor? No, lo que me costó es lo que le va a costar todavía. Claro, y porque hay cosas que van a ir arrancando de mi vida. Muchas veces me dice, pastor, pero usted muchas veces se le escapa algún Viene, algún gritito, algún... Sí, se quiere manifestar el antiguo hombre. Sí. Bueno, y eso es lo bueno, porque nosotros podemos reconocer que somos seres humanos errantes sobre la tierra. Ahora, no, yo soy santo, no, yo soy... Mira, tenés más problemas que yo, pero no lo querés sacar a la luz. Y Josías pudo sacar a la luz de esta forma. Mire, a los 8 años de su reinado, reinó 8 años, siendo aún muchacho, dice acá. No conocemos la edad, acá no lo dice. Sí, a lo mejor en otros comentarios, que yo no lo leo. 12 años. Comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Ahora, los otros papás, el abuelo y el padre de él, el abuelo y el padre de él representaron los dioses de ellos, que eran los altares, las estatuas, las imágenes, y etcétera, y etcétera. Amén. Pero cuando él empieza a reinar para hacer una reforma, mira a un hombre que era el rey David y dice, voy a buscar al Dios de David, mi padre espiritual, porque él ganó la batalla. Porque él mató a Goliat, porque él le dijo Dios, mira, acá estoy, porque él tenía un corazón agradable a Dios. Y Josías veía todas estas cosas y empezó a buscar. Amén. Porque en los momentos que David se equivocaba, Dios lo perdonaba y lo animaba para seguir adelante. Y le pregunto a usted y pregunto a la sociedad. Cuando vos te equivocaste, tu papá y tu mamá, ¿vinieron a consolarte o ya venía la chancletita? Y ese era el consuelo. Era la chancleta o el cinto. Ahora, ¿cuál consuelo quiere más? Le hago otra pregunta. ¿El de papá y mamá o el de Dios? Y hoy el de Dios. En ese momento conocíamos ese consuelo normal de mamá y papá. ¿Vio cómo es? Por ahí, estas características, nosotros tenemos que... Por eso Josías, cuando se presenta en este reinado, era joven, pero él dice así, vuelvo a repetirlo, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. ¿Cuál era el Dios de David? Jehová, Dios de los ejércitos. Claro, esta es la reforma que tuvo que hacer él. Dejar el Dios de su padre y el Dios de su abuelo, que hicieron lo malo, aunque su abuelo se arrepintió a lo último, pero empezó a buscar un Dios que a David lo hizo ejecutar cosas buenas. Amén. Que a David lo sacó de ahí donde estaba cuidando esas ovejas. Amén. Que a David lo miró cuando nadie lo tenía, ni el padre lo tenía, como quien dice, ahí, en la mira, ni el padre. No. Él presentaba a todos los otros hijos, pero a él lo tenían escondido, allá atrás, lo tenían en el monte. Pero Dios, por la misericordia, porque papá no lo miraba, dijo, yo lo voy a mirar, porque de voy a hacer algo bueno. Amén. Y muchas veces nosotros como padres no miramos
Oiga lo que el Espíritu dice. No miramos el esforzado, el valiente. Miramos la escultura, la imagen, Tal vez en ese el tiempo... habla, la hermosura, y cuántas cosas miramos. A lo mejor en ese tiempo David era la oveja negra de la casa, pero su papá presentaba todo lo otro, lo que usted decía. Claro, porque miren otra cosa, porque yo en ese tiempo, cuando nosotros éramos 12 hermanos, oye, 12, poquito éramos. Una docena. Claro, mi papá formó 12, cosa que no falte, la docena completa. Pero yo era la oveja negra. Yo era el que disparaba de la escuela. Yo era el que me llevaba más las ramitas. Y bueno, y tenía todas mis mañas. Así me criaron, aunque ahora digo, pastor, lo que dice. Pero así fui. Y tal vez hoy, todavía papá espiritual me siga pegando un chirlito. Porque por ahí se quiere manifestar el hombre interior. No nos asustemos, iglesia, en esta mañana, porque cada uno de nosotros traemos... Pero por más que te asustes y me critiques, a vos también te pasa lo mismo. Amén. Pero hay algunos que no quieren reconocer. Y bueno, hoy que no lo reconozcan. tenemos el privilegio. Pero yo estoy en paz con mi Dios, yo reconozco delante de Él. Esa es la forma de honrarlo, claro. Porque Él vino a hacer una reforma en mi vida y la hizo. Ese es el problema. Por eso lo digo con tanta libertad. Ay, lo que dice y lo que escuchás. Claro. ¿No está orgulloso usted? Pero, ¿sí? Estoy orgulloso. Cada uno de nosotros tenemos un orgullo. Yo soy un orgulloso porque Dios hizo una reforma en mi vida. Y Dios dice... Vos lo discriminé a tu padre. No lo discrimino, pero digo cómo me criaron ellos. Y no me gustó. Esto me gusta más. Dios dice, el que confesare con su boca, yo soy fiel y justo para librarlo y limpiarlo. Acá tenía padre y tenía abuelo, Josías, y tenía otros familiares. No los quiero nombrar, pero tenía otros familiares. Y él vino, y lo primero que dice, buscó al Dios de David. Su padre. Lo buscó. ¿Pero para qué lo buscó? Siga leyendo. Mire. Dice la palabra de Dios así. Dice, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, escultura e imágenes fundidas. Reinó 8 años y empezó a reconocer y empezó a adorar al Dios de David, a alabarle, a glorificarle a Dios. Y a los 12 años le viene una revelación que tienen que empezar a limpiar todas las estatuas de su padre. Mire, lea todo lo que tuvo que limpiar este joven. Reinó 8 años y 4 años estuvo reconociendo y buscando la reforma y el libro de la ley y las leyes y reformar algo no es fácil. No. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés que reformar una pared, tenés que picarla, tenés que romper, tenés que traer, tenés que muchas cosas. Y tenés que tener a alguien quien te dirija. Un arquitecto, un ingeniero o diferentes profesionales que te puedan guiar. Dice el versículo 4. Y derribaron delante de él los lugares de los Baales. Derribaron. Es lo que le estoy diciendo. Hay que derribar. En esta mañana tú tienes que derribar delante de Dios las cosas que hay que hacer para una reforma. Los altares de los Baales. E hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificio. Mire, enumere de a uno lo que tuvo que empezar a reformar. Derribaron delante de él los altares de los Baales. ¿Cuántos altares tenés que te han dejado tus papás? ¿Cuántas imágenes que te han dejado tu papá? Uno lo puede decir, ya hablan de la Virgen. No, imágenes. Cosas que hemos visto también de nuestros padres. Cosas que hemos recibido. Cosas que hemos recibido. Altares donde ellos adoraban, donde ellos
Ahí tenían un altar o una cocinita donde iban con su litrito de vino, con su cigarrillo, con etcétera y etcétera. Esos son ídolos también. Ídolos, altares, lugares de adoraciones. Ahí adoraban. Yo me acuerdo que mi papá tenía un lugar donde iba y tocaba la guitarra y ahí cantaba y adoraba a él. Sí. ¿A cuál? Y también tenía su dama Juanita de 5. Amén. Ahí Esos adoraba. son los altares. Cosas que para nosotros, cuando nosotros vemos, cuando está hablando, ya altares, ya virgen. No. No. Cosas que nosotros tenemos incorporadas por nuestros padres, Génesis, como quien dice, Genética. Impregnada. Impregnada. impregnada en nuestra vida. Amén. Sigue diciendo, derribando delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas. Todo eso, para hacer una reforma, tenemos que hacer pedazos. Y muchas veces no es que tenemos que cambiarla de un lugar para poder hacer una reforma y ponerla en aquel lado. Él la hizo pedazo. Todo lo que se nombra acá de parte de Josías, tuvo que hacerla pedazo, hacerla desaparecer. La quemó, la rompió, la agarró con un martillo, con un hacha, con lo que usted lo quiera romper, con el roto martillo, con lo que usted quiera. Pero las cosas hay que sacarlas y hay que arrancarlas de raíz. Amén. Porque si queda raíz, vuelve a brotar. Vuelve a brotar. Pero pastor, hoy un día del Padre. Este es el Padre que yo te presento. Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Cuántas raíces de amargura hay dentro nuestro?